Bueno, hola a todos. Vamos con una conversación más en Go For It. Hoy el invitado es una persona muy especial para mí, muy pegadita al corazón. Es un personaje venezolano con una trayectoria increíble en el mundo asegurador, que además ha vivido en una cantidad de países que ya nos contará los países en los que ha vivido. Casado, dos hijos, pero además de eso es un nadador profesional, y voy a decir profesional porque es que lo es, un nadador profesional, competitivo, que combina y ha combinado siempre su carrera corporativa con toda su disciplina deportiva. Hilario Triago, bienvenido a Conversaciones Go. Gracias, Ana. Encantado de estar contigo. Gracias por esa introducción tan linda. Bueno, yo digo que es una experiencia muy vasta en el sector asegurador. ¿Cuántos años trabajando en el mundo corporativo? Mira, en el mundo corporativo ya van a ser 24 años. Si sumo mi vida en el sector asegurador y mi vida como soñado empleado de Petróleos de Venezuela, cuando uno soñaba que entraba en Petróleos de Venezuela y se retiraba en Petróleos de Venezuela. Eh, pero bueno, después ocurrieron distintos factores que no vale la pena mencionar en una entrevista de tanto positivismo. Eh, pero sí, cuando salí de mi país me integré al mundo asegurador y desde entonces no volví a salir. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas viviendo fuera de Venezuela? Mira, nosotros nos fuimos, Alexandra y yo nos casamos y nos fuimos a finales del 99, principio del año 2000. Nos fuimos con la suerte de ir a trabajar a Londres con lo que era Royal and Sun Alliance y después RCA Insurance. Sí. Eh, y bueno, nos fuimos por primera vez a Londres en esa época. Lo más interesante de eso es que me fui a trabajar en un proyecto que no era de seguros, porque Royal and Sun Alliance, entre los negocios que tenía de su fusión entre Royal Insurance y Sun Alliance Insurance, fue la red más grande de bienes raíces del Reino Unido. Ok. Y en ese mundo, que era un negocio que no era core de seguros, pero lo tenían, pero bienes raíces en el Reino Unido es un negocio súper importante, etcétera, nació la oportunidad de, en aquella época, digitalizar el mundo de bienes raíces en el Reino Unido y participé en un proyecto maravilloso que terminó con lo que fue el primer portal de bienes raíces del Reino Unido online, full, que todavía existe, es una compañía pública, se llama rightmove.co.uk, y que bueno, Royal Sun Alliance era uno de los accionistas hasta que después vendió su participación. Pero así fue que partí viviendo fuera de Venezuela hasta la fecha. Bueno, 24 años en el mundo corporativo, ¿cuántos años nadando, Hilario? Toda la vida. Desde los 5 años. ¡Bú! Eso es hace rato. Sí, hace mucho rato. Hace 42, llevo 42 años nadando. Se dice fácil, ¿ah? Pero empecé nadando, fíjate tú cómo son todas las cosas. Empecé nadando por un lado porque yo tenía unos primos que ya hacían natación y lo hacían de manera, no voy a decir competitiva, pero sí de manera seria, porque igual eran chicos como yo, pero también por razones médicas. Yo tenía un tema de tabique desviado en la nariz y un médico le dijo a mi mamá, ese niño lo que necesita es nadar para que aprenda a respirar, y me pusieron a nadar con mis primos. Y empecé a nadar, y la verdad es que ante la ausencia de cualquier otra iniciativa deportiva que me llamara la atención, seguí nadando hasta que hoy en día pues ya no queda otra porque no sé hacer otra. Eh, Tú eres testigo que intenté el triatlón y sí, nadé, y cuando salía de la natación el corral de bicicleta estaba lleno, pero cuando regresaba la bicicleta, el corral de bicicleta estaba lleno, me pasaba todo el mundo, y cuando trotaba no trotaba, sino que caminaba. Entonces dije, ¿saben qué? Se acabó el triatlón y sigo nadando. Bueno, toda la vida nadando. ¿En qué momento empiezas a competir y cómo sientes que esa competencia te dio algo? No sé si te dio disciplina, si te dio pereza, si te dio foco, si te dio ganas. ¿Qué pasa en la mente de un teenager cuando está compitiendo? Bueno, ojo que te está yendo muy lejos. Yo empecé a competir a los 6 años, o sea, estaba Ujú. lejos de ser un teenager. Sí. Y más que la noción de que estaba en una competencia, a mí lo que me gustó fue que gané. O sea, o que quedaba Ok. más o menos,
que figuraba. Entonces, la Ok. noción de que en una competencia uno tenía el chance de figurar era algo bien simpático, porque uno ahí por ahí la automotivación, viste, por muy chico que uno sea, dice, bueno, me gané algo, me dieron un banderín, me dieron una medallita y tal, qué sé yo. Entonces, eso de alguna manera te motiva, bueno, yo voy a seguir nadando porque esto tiene un logro detrás, ¿no? Y con eso, todo lo colateral, tu mamá está contento, tu papá está contento, la gente está orgullosa, etcétera, etcétera. Y con el tiempo, lo que sí eso fue dando fue que la disciplina deportiva entonces te llevaba a competencias de más envergadura, Eh, eh, incluyendo los fracasos en ese proceso. ¿Ah? Esto nunca fue, esto como todo en la vida no es lineal, ¿no? Pero entonces esos fracasos también te daban el ánimo de decir, bueno, pero si antes me fue bien, ahora me fue mal, me tiene que poder volver a ir bien, ¿qué hago para que eso ocurra? Entonces, viste, entras en ese círculo vicioso en el que como deportista competitivo quieres que te vaya cada vez mejor, indistintamente de los setbacks, y bueno, no te das cuenta y pasaron 20 años y estás en ese tema. Pues. bueno, sigues compitiendo, compites, bueno, en fin, o sea, digamos que Sí, se te desarrolla todo el tema de la competencia y llega la etapa en la que tienes que salir del país. Eso implica muchas cosas. Eso implica que tienes que adaptarte al país nuevo, eso implica que tienes que llegar y buscar una piscina, eso implica... ¿Cómo viene ese proceso de adaptación cuando uno realmente, aparte de trabajar, aparte de casarse, aparte de tener hijos, uno tiene una pasión que no quiere dejar de lado? ¿Cómo claro. viene ese proceso de poder nivelar el que aterrizas en una ciudad como Londres o aterrizas en las otras ciudades en las que has vivido? Ese proceso de buscarte y de buscar ese hilario en la piscina, ¿cómo se hace? A ver, déjame dar un pasito atrás con eso que tú comentas, porque hay varias cosas que podemos como que desempacar, ¿no? Primero, yo soy un hiperagradecido de mi disciplina deportiva, en este caso la natación, porque si algo le enseña a uno la competitividad o la necesidad de competir en un deporte, inclusive en cualquier otra cosa, es un sentido de urgencia ante los desafíos que a uno se le presentan. Porque cuando tú vas a competir, cuando tú te vas a la piscina y te paras en un taco y vas a nadar 100 metros libres o 100 metros, lo que sea, lo que sí aprendes con el tiempo son dos cosas. Una, tienes que estar absolutamente concentrado en lo que vas a hacer o sencillamente no vas a competir. Vas a tirarte al agua y vas a ver cómo te va. Si tú no estás concentrado en competencia, en la prueba, tú realmente no estás en generar tu mejor desempeño. Entonces, o estás en el momento, Sí. ¿ok? O sencillamente no vas a tener éxito o tus chances de éxito van a disminuir notablemente. Eso es un número uno. Y número dos, está el hecho de que la prueba es finita y va a llegar un momento en el que tú vas a tener que autoevaluarte, que es Sí. cuando tocas la pared al final de la prueba o al final de cualquier evento deportivo. Y ahí entonces te preguntas, bueno, estoy contento con el resultado, di lo mejor de mí, pude haberlo hecho mejor, ¿qué pasó? Y cuando tú extrapolas esa disciplina desde los 5 años hasta pues ya hoy en día 40 y largos, muchas cosas las enfrentas de la misma manera. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque son desafíos iguales. O sea, cuando tú y yo decidimos casarnos, decidimos, bueno, esto hay que sacarle, esto tiene que ser lo mejor posible. Entonces el día a día se te convierte en cómo hago para que esto sea lo mejor posible. O en el mundo Sí. corporativo, cuando uno le da un cargo nuevo, bueno, hermano, nadie nace aprendido. Yo aquí sé que voy a cometer errores, pero esta es mi prueba. O me enfoco en que esto me salga bien o lo mejor posible, ¿ok? Con lo cual yo al final de esta prueba diga cómo me fue, me sentí bien, qué hice mal, qué aprendí, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que es un tema que lo he extrapolado toda mi vida y lo sigo extrapolando y que me ha funcionado muy bien para mantenerme lo más honesto posible en lo que es mi desempeño como persona. Sí. Sí, de acuerdo. En esta serie de entrevistas que he hecho, me he encontrado con cosas que son bien especiales. Digamos que ya he pasado por una persona que hace triatlones, es una persona que trabaja en una empresa de retail muy grande, con Sí, un cargo bastante importante, digamos que le exige mucho, le demanda mucho, y el personaje hace half Ironman y hace full Ironman y unos tiempos que
Uno dice, esta vaina es loca y el tipo se levanta a las 4 de la mañana a entrenar. Entrevisté a otro personaje que ha hecho ultramaratones, que se dedica más a, o sea, intentó en algún momento como tuvo el tema del triatlón, pero se dedica a temas de ultramaratones. Y en una de esas ultramaratones le pasó algo y es que escogió el sendero equivocado, se cayó y duró como en una cornisa de un precipicio 2 días, 2 noches. Wow. Y los dos en los procesos de caída y en los procesos, digamos, en los que han tenido momentos en que se reta su físico, su cuerpo, coinciden en que la resiliencia del deportista que compite hace algo en el cerebro que te lleva a no dejarte entregar a la negatividad. En tu caso, ¿es cierto? Totalmente, totalmente, porque hay dos partes de eso que tú estás mencionando que es súper interesante, al menos en mi experiencia, ¿no? Una, cuando uno toma una decisión de entrenarse para competir en una prueba, uno realmente pone toda su energía en esa prueba, ¿ok? Cualquiera que sea. Entonces, ya se va a ir ese ring, así que... No importa. eh, entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, yo era nadador de distancia. Sí, yo nadaba pruebas como 200 metros mariposa, nadaba pruebas como los 1500 metros libres, etcétera. Que típicamente son pruebas que te permiten autoevaluarte en el recorrido, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, cuando tú te has entrenado toda la vida para ese tipo de pruebas y luego te toca trabajos desafiantes, hay momentos en los que sientes, puta, esto no está caminando como yo quería. O no siento que esta cosa esté funcionando como yo esperaba que funcionara. O esto no está saliendo por el camino que está tocando. Y a veces esos setbacks lo que te toca es decir, bueno, pero este tema puntual, voy a dejar que se coma el resto de los componentes que están dentro del desafío, que me imagino en el caso de esta persona que estuvo en la cornisa 2 días, era nada menos y nada más que el resto de su vida, porque Total. puede tomar la decisión de rendirse y quedarse muerto ahí, o realmente pelear el instante para salvaguardar todo lo colateral que viene con eso. Entonces, yo lo que he aprendido es que eh, caerse y quedarse al borde de una cornisa es algo que tú no planificas. Si te ocurre, te ocurrió. Pero cómo salir de esa situación sí depende de ti, sí depende 100% de tu capacidad de centrarte, de entender el desafío, de entender las consecuencias de no hacer nada o hacer algo y de lidiar con la situación y bueno, esperar que después tú puedas enderezar lo mejor posible la situación. Hilario, vienes en tu carrera corporativa, todo viene saliendo divinamente. Eres parte del C-level de una organización. En ese mundo en donde uno dice, ya, esto está absolutamente divino. De repente tienes que vivir un reto que te reta como ser humano, como líder, y que te toca el alma y que te toca el corazón. Viene un cambio y empiezas a ser emprendedor. Ese mindset que tú desde chiquito, desde los 5 años, empezaste a desarrollar de resiliencia, de competencia, de don't give up, de echar para adelante, ¿cómo te ayudó a focalizarte en esos momentos en donde yo sé que tu corazón se afectó, que tu alma se afectó, que tu intelecto se sintió afectado, retado y que llegó un momento en el que dijiste, ¿cómo carajos voy a manejar esto? La piscina te sirvió para decir, pucha, estoy en el momento de estrés, voy y me meto 50 piscinas, o ¿cómo se comparan esas situaciones? ¿Cuál es el músculo que uno desarrolla cuando esas cosas pasan? Mira, es buenísima la pregunta, Ana, porque eh, el mundo es tan cambiante que uno necesita tener y reconocer que cuando uno se enfrenta con esos cambios y se da cuenta que no son lo que uno esperaba, uno tiene que tomarse el tiempo para pensar las cosas bien, ¿no? ¿Por qué? Porque el pánico, primero, como decía mi mamá, el miedo es gratis, pero el pánico hay que saberlo controlar.
Sí. Porque tú puedes tener miedo y sigues para adelante y todo, pero cuando entras en pánico, el pánico te puede hacer tomar decisiones, decir cosas, eh, etcétera, etcétera, que tú no quieres, Ajá, que no debes, pero que ajá. lamentablemente en una situación de pánico, pues no te queda otra que desahogarte, porque si no, pues te quedas con eso por dentro. ¿Qué me pasó a mí en la transición corporativa de la de emprendedor? Bueno, que yo pensé que, que el mundo corporativo era el challenge más desafiante que se podía tener y que en consecuencia todas las herramientas que yo traía en el toolbox corporativo servían en el mundo del emprendimiento. Ujú. Y la realidad es que si hacemos la analogía, yo pensé que yo me iba a tirar en una piscina igual, solo que era una piscina como con más gente y un poquito más desordenada, pero era una piscina. La Sí. realidad es que me tiré en un charco de lodo. Me tiré en un charco de lodo en el que me quedé pegado, ¿viste? No avanzaba. Pucha, saqué unas paletas de esas que se usan en la piscina, me puse unas chapaletas y las chapaletas no servían para un carajo. Y seguí pegado en el lodo más tiempo de lo que quería. Cuando de repente en el lodo conseguí un charco de agua, más o menos avancé más rápido, pero después me volví a pegar con otro tope de lodo. Entonces, el gran aprendizaje para mí fue los ambientes corporativos y el ambiente del emprendedor son muy diferentes. Eh, el ambiente del emprendedor no se mueve a la velocidad que el emprendedor quiere. Los resultados que uno espera como emprendedor no vienen de la mano de acciones jerárquicas, porque la jerarquía de hecho no existe. Ujú. ¿Okay? Y lo más importante que yo he aprendido en todo este proceso, Ana, es el ambiente emprendedor depende mucho más de las relaciones humanas y en consecuencia el cuidado y el preservado de la relación humana es lo más importante que tiene. ¿Ok? Porque en un mundo corporativo uno tiene que trabajar con otras personas. En un mundo emprendedor uno decide con quién trabajar. Y si uno no sabe llevar esa relación cuando se ha tomado una decisión de trabajar con alguien, se afectan mucho más que los proyectos, se afectan las relaciones humanas. Sí. Y eso es algo que uno tiene que cuidar porque al final del día, cuando yo me muera, la medida no va a ser cuánta plata quedó en el banco ni cuántos carros en el estacionamiento, sino cuánta gente atiende mi funeral. Y Sí. para mí será tristísimo imaginar que yo me moriré y mis hijos verán que no fue ni un alma a verme. Voy a decir, coño, pues este tipo tuvo que haber sido bien malo para Sí. que no venga nadie a verlo cuando se muera. Entonces, yo creo que hay un tema que toda persona debe tener muy, muy presente porque está aquí y es muy cercano aquí también. Yo hay varias cosas que admiro de ti, pero por ejemplo, una de las que admiro mucho es la capacidad que tienes de manejo del tiempo. O sea, si tú dices, es una reunión de 15 minutos, es de 15 minutos y en 15 minutos logras ser absolutamente eficiente. ¿Sí? Esa es una. La otra es la capacidad que tienes de no salirte de casillas, que a mí eso me parece fundamental. Esas dos, digamos, cosas que yo reconozco en ti, que admiro de ti, esas dos cosas están ligadas de alguna manera a la disciplina con la que creciste. Sí, claro, sin duda, sin duda. Yo, bueno, volviendo al tema de la natación, viste, toda mi vida con los grupos con los que yo entrené, fuera en Venezuela, fuera de Venezuela, eh, mira, el workout era el workout y era a las 5 de la mañana hasta las 6 y era a las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. No había otro momento para hacerlo. Eso es número uno. Número dos, si tú llegabas tarde a eso, eh, eh, tenías un penalty, siempre, tenías un castigo. Inclusive tuve el entrenador con quien yo más logré éxitos en mi carrera deportiva, era está vivo, es un entrenador español que él realmente no le importaba la edad que uno tuviera. Si uno estaba haciendo mal el trabajo, llegaba y te decía, salte y párate aquí en el taco, así mojado como está, hasta que te seques y después que te seques te vuelves a tirar a la piscina. O sea, es decir, lo que te quiero transmitir con esto no es cuán malo o no podía ser la intención de mi entrenador, era que tenías que estar enfocado, había un cierto tiempo para esto y tenías que hacerlo bien o había consecuencias. Entonces,
Eso para mí siempre ha sido va muy de la mano con la forma como también trabajo. Hilario, dos preguntas para ya cerrar. La primera, ¿qué significa para ti ser mindful? Ser un emprendedor mindful, ser un líder mindful, ser un ser mindful. A ver, me voy a ir por el lado del emprendedor mindful porque es un poco la onda en la que estamos al final del día. ¿Sí? Cuando uno decide ser emprendedor, uno decide hacer lo que quiere hacer. Yo nunca me he encontrado un emprendedor que diga que detesto lo que estoy haciendo. Porque al final del día esa es decisión de uno. ¿Okay? Es lo que te hace despertarte en las mañanas sin una alarma. Tiene que ver con algo que tú estás construyendo. Y lo segundo es que cuando tomas esa decisión, también volviendo al punto anterior, decides con quién quieres desarrollar ese emprendimiento. ¿Ok? Entonces, un emprendedor mindful es alguien que, uno, toma la decisión correcta respecto de lo que quiere hacer, porque si no, realmente es un dilema. Y dos, es una persona que tiene que ser muy consciente de su entorno, incluyendo las personas con las que decide trabajar y emprender, incluyendo las personas con las que le toca relacionarse. Por ahí hay un dicho que dice que no hay nada más sabroso que hacer negocio con amigos, pero eso también trae consigo una responsabilidad importante y hay que ser mindful de que un negocio con un amigo tiene doble responsabilidad, que el negocio salga bien y que preserve la amistad. Y para eso tú necesitas ser una persona centrada, clara, porque si no, entonces se mezclan las cosas y terminan una o las dos partes no satisfaciendo el gusto de poder hacer algo de emprendimiento con amigos. Entonces, yo creo que es un desafío doble. El que cree que es más fácil, creo que tiene que vivir la experiencia de ser emprendedor, porque para ser emprendedor hay que ser mindful. Van de la mano. Ok. Y la última pregunta. Si yo te digo go for it, ¿qué significa go for it para ti? Uy, es un call to action. Es, es como dicen ustedes en Colombia, hágale. O sea, es como alguien que es sencillamente, si tomé la decisión, es ponerle el corazón y darle con todo. Bien. Mm. Hilario, mil gracias. Mil gracias por No, haber pasado por acá. Mil gracias por este ratito. Y bueno, ojalá esta cuarentena en la que estamos de alguna manera empiece a tomar forma pronto. Aunque ya puedes igual meterte en la piscina, pero No, pero me voy a tomar un cafecito allá en tu casa, que es muy sabroso. sí, totalmente. Gracias por la invitación, Ana. Un My gusto. friend, mil gracias. Un Un beso. beso gigantesco. Chao, chao. Cuídate mucho. Chao.